Buenos días, estamos iniciando el programa médico de la barra de Radio Mujer. Quiero vivir. Gracias por estar en sintonía del 1040 y en radiomujer.com.mx. No soy el doctor Gilberto Priego, por supuesto, no pudo estar con nosotros esta mañana, pero pues sí te mando sus saludos y bueno, esperando que te quedes esta mañana con nosotros porque tenemos un tema muy interesante, de mucha actualidad y sobre todo que también se ha prestado a de repente pues ciertas dudas. Vamos a estar hablando de las etapas de la insuficiencia renal. Para eso tenemos ya aquí en la cabina al doctor Benjamín Gómez Navarro, jefe de nefrología del Centro Médico de Occidente, a quien saludo con mucho gusto. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos días, muy amables por esta invitación. Gracias, que ya se ha vuelto parte de este programa como colaborador. Sí, me han invitado y estoy muy contento de venir con ustedes. Ajá. Así es. Sí, vamos a estar hablando de las etapas de la insuficiencia renal y me gustaría saber y iniciar, bueno, pues, ¿qué es esto de la insuficiencia renal, doctor? Cuando se habla de insuficiencia renal crónica, que es donde se manifiesta estas 5 etapas de la enfermedad renal crónica, es una enfermedad que generalmente es irreversible. Ya están muy dañados los riñones y empiezan a perder función renal con el paso de los días, las semanas, los meses y hasta los años. Anteriormente se le conocía como insuficiencia renal crónica, sin embargo, de unos 10 años para acá se le conoce como enfermedad renal crónica, en la que se conocen 5 estadios. El primer estadio es cuando está la función renal completamente normal, pero en el examen de orina se encuentra que hay proteínas o sangre, y que se ve que esa sangre sí viene de los riñones y no viene de la vejiga. Y entonces es cuando se le puede considerar una enfermedad renal. Y en el estadio 1. ¿Y cómo se puede manifestar en este estadio? La gente que tiene muchas proteínas se puede manifestar porque se hinchan o porque la orina no es espumoso. Así es tanto la espuma que pueden hacer que generalmente ahí se puede detectar. Es como los niños cuando suben a la silla y la orina y dicen, mamá, estoy orinando como si fuera caballo. Como si fuera espuma, como si cuando ustedes batan en la licuadora las claras de huevo y pues la clara de huevo es proteína, entonces al batirla se hace espuma. Entonces una forma de saber los que están orinando más espumosa de lo normal. Hay gente que no tiene ninguna manifestación y que sí se encuentra en estudios de rutina o alguien va a hacerse un chequeo que le llaman, o cuando entran a un trabajo o cuando entran a la facultad o la prepa, que les hagan un examen de orina, no hagan trampa, lleven la orina. Okay. Porque ahí posiblemente pueden detectarlo. En esta etapa de la enfermedad podemos decir que casi más del 90% se pueden curar, para que todavía entendamos más. No tienen lesión renal, o sea, no tienen insuficiencia renal, pero sí ya están enfermos del riñón en alguna parte, de la parte del riñón, ya sea los filtros, que es el glomérulo, o los tubulitos que podríamos asemejarlo como una cañería. Generalmente las enfermedades renales, hay una que es la más común y que es la más prevenible. Lamentablemente no hacemos mucho por ella, es la diabetes. El 50% de nuestro país que están en diálisis tienen diabetes. Y esta diabetes con el paso de los años afecta al riñón. Entonces esta sí es la que más se puede prevenir. Si alguien se cuida muy bien de su azúcar y lleva una buena dieta, pues se podría prevenir el daño renal. Y es más, el médico o los mismos enfermos que tienen diabetes, pues si se checan la orina cada 3 o 4 meses, pues podrían empezar a detectar si tienen algo más ahí de proteínas. Y si no tienen, pues habla de que algo está mucho mejor, siempre y cuando que su azúcar esté bien controlada. Entonces podemos hablar que la primera etapa, más del 90%, bueno, pues salen victoriosos, por así decirlo. Sí, sin embargo, lo que llama la atención es que el 10 al 12% de la población mexicana y en el mundo tienen enfermedad renal crónica. El 10%. 10%. Así es que si en un lugar trabajan 50, por lo menos 5. Y que la mayoría, como bien lo comentan, no saben, no lo saben. No lo saben y a pesar de tener factores de riesgo alto. ¿Duele o no necesariamente? Esas son de las mitologías, de los mitos. Si no hay dolor, no voy. El riñón no duele, solamente que exista una balacera y que se intoxique con un poquito de plomo por una bala o un cuchillito, esos larguecitos que le entre por ahí, o que tenga una infección muy severa en el riñón o una piedra en el riñón. De lo contrario, los riñones no duelen y eso es lo más silencioso de la enfermedad, por eso se le conoce como una enfermedad silenciosa. Sí, porque luego decimos, me duele como que el riñón, ¿no? Y nos agarramos así la espalda. Sí, luego piensan que la espalda es la cadera y los riñones están como 20 centímetros arriba, están bajito de la última costilla, por ahí en medio están en la última costilla.
Y se puede, como bien lo decía, a lo mejor confundir con alguna infección de las vías urinarias, ¿no? Sí, y a veces cuando hacen el examen de orina y ven que hay muchas proteínas y ven poquita infección o 4 leucocitos, dicen es infección, no. Si ven muchas proteínas o sangre, que reciban su tratamiento y en 2 semanas después repitan el estudio. Si en esa repetición del estudio salen las puras proteínas y desaparece lo demás, significa que sí están enfermos del riñón y que tendrán que ir a buscar a alguna persona, a un médico, para que los diagnostique todavía mejor. Un nefrólogo, ¿no? Que son los Un nefrólogo, un médico internista o hasta el médico general, cuando los ve, ellos saben que ya no hay infección. Entonces que lo que llama más la atención que sea sangre y proteínas más que leucocitos, entonces ya casi pueden estar pensando que tiene algo ahí. Quienes están en la primera etapa, ¿qué necesitan en cuanto a tratamiento? En cuanto a tratamiento va a depender de la causa. Si tienen muchas proteínas, generalmente es necesario hasta una biopsia del riñón. Y si tienen muy poquitas proteínas y ven que esas proteínas no es albúmina, porque pueden tirar proteínas de otro tipo, la albúmina es una proteína muy selecta. Es la misma clara del huevo, lo que está hecho la clara de huevos de albúmina. Entonces ese sí habla que está dañado el filtro, que se llama glomérulo. Entonces ahí, si está tirando mucha albúmina, entonces se tendrá que estar al pendiente. Se tendrá que ver si es hipertenso, si es diabético o si tiene obesidad. Si las proteínas son mucho menos de 300 miligramos o mucho menos de 30 miligramos, generalmente con simplemente vigilancia, bajar de peso, controlar mejor la presión arterial y controlar mejor su azúcar, con eso bastaría, y vigilarlos durante muchos años. Pero eso es una cosa muy importante, porque si ustedes hacen esas 3 medidas, bajar de peso, controlar su azúcar y controlar la presión arterial, pues ustedes están haciendo lo más importante y con eso el 90% puede solucionar su problema. Sin embargo, si tienen más de 300 miligramos de proteínas y se ven que es mucha albúmina más que proteínas de otro tipo, tendrán que checarlo. Y si ven que está mucho más de 1000, pues ese paciente deberá necesitar serse visto por un nefrólogo, ahora sí, y probablemente requiere una biopsia. Vamos a la pausa y al regreso estaremos hablando de las otras 4 etapas de la insuficiencia renal con el doctor Benjamín Gómez Navarro, jefe de nefrología del Centro Médico de Occidente. Estamos de regreso esta mañana hablando y conociendo más sobre la insuficiencia renal y las etapas. Son 5, ya hablábamos en la primera parte de la número 1, cómo inicia esto y que bueno, pues sobre todo bastantes de las personas que lo presentan no lo saben, no se dan cuenta, esto como casualidad, ¿no? Ante realizarse algún examen y llevarlo pues para alguna, pues no sé qué, que lo piden en alguna empresa o en también a nivel educativo, bueno, pues ahí es donde se comienza a dar cuenta la persona y de ahí la importancia pues de hacerse estos chequeos de manera periódica. Doctor, continuamos con estas etapas. Viene la número 2. Aquí, ¿cómo se presenta? En la número 2, ahora sí ya empieza a disminuir la función renal. La función renal va a estar menos de 90 y más de 60. De 60 a 89 se considera la etapa 2. En la etapa 2, si la persona está con esta determinación de la función renal, entonces ya está en una etapa 2 en la que hay que ver si no nomás es disminución de la función renal o que aparte también en el examen de orina se encuentran proteínas y sangre o algún otro indicador. Y generalmente hay que ver las condiciones nuevamente, si es obeso, es hipertenso, es diabético o no tiene ninguna de ellas. Es posible que no tenga ninguna de estos datos que son los mayores factores de riesgo para enfermedades del riñón, y simplemente esté bajando la función renal por algún otro motivo, que pueden ser por medicamentos tóxicos, antiinflamatorios frecuentemente tomados, algunas sustancias alergénicas, o que hay gente que es alérgica a alguna sustancia y se lo toma y el riñón no lo considera como propio, y entonces el cuerpo empieza a atacar al riñón. Eso se conoce como enfermedad autoinmune. Autoinmune significa hacia ti mismo, se atacas hacia ti mismo, entonces el riñón empieza a tener afecciones y se expresa o se ve en el examen de orina como proteínas o sangre o aumento de la presión arterial. Pero recuerden que ya empezó a bajar la función renal. Lo normal es tener en 90 y 130. 90 y 130. Mililitros por minuto, o lo podríamos llamar porcentaje para que se le haga más sencillo a ustedes. Y de entre 89
y 60 ya estamos en un estadio 2. En el estadio 2 es reversible hasta en el 70% de los casos, ya no es el 90, ya es el 70. Entonces aquí es necesario que se conozca esto porque se puede limitar la enfermedad, o si no se pudiera revertir, por lo menos que se quedara la enfermedad en este estadio y muchos, muchos años. Eso le iba a preguntar, ¿es posible que uno con un buen cuidado de su salud se pueda quedar o es rápido el avance? Hay enfermedades que se llaman rápidamente progresivas y ahí casi nadie puede ni meter las manos, pero generalmente son enfermedades muy, muy reconocidas, pero muchas personas a veces no saben esto. Y entonces en esas enfermedades en 3 o 4 meses el riñón deja de funcionar muy rápido, pero son personas principalmente mayores de 50, 60 años. Son enfermedades muy, muy agresivas. El enfermo se da cuenta que tiene algún problema serio, entonces acude con el médico y se llega a hacer el diagnóstico a veces y a veces no, porque a veces como piensan que todo es crónico, no le toman un ultrasonido. En el ultrasonido se muestra el tamaño de los riñones. Entonces a veces hay que saber el tamaño del riñón. Si los riñones miden menos de 8 centímetros, sabemos que es crónico, pero si un riñón mide 10 centímetros y a pesar de tener una función renal baja, es muy probable que se tengan que hacer una biopsia y encontrar la causa y solucionarlo. Entonces uno debe actuar mucho más rápidamente. Y no quedarse a lo mejor con el primer diagnóstico, Así ¿no? es. Dice, no sabe que usted ya está enferma el riñón, ya no va a progresar. No, si ven el riñón que está a tamaño normal, adelante, o sea, busquen su solución y es factible que pueda revertir su enfermedad. O sea, que tenga un tamaño normal, pero que sigan los síntomas. Sí, que tenga más de 10 centímetros los riñones. Okay. Ahora, en esta etapa, de manera física, ¿se presenta algo Igual extraordinario? se puede presentar con más hipertensión, más difícil control, puede haber más proteínas en la orina y puede empezar a hincharse la persona y a veces no se da cuenta. Pero recuerden, el 90% de esta enfermedad es silenciosa, en cualquiera de los estadios. Okay. Pero también entre más avanza la enfermedad, más síntomas puede haber. Pero entre menos enfermedad esté, mucho más silenciosa y mucho menos síntomas se tienen. ¿Cuál sería la tercera etapa, doctor? La tercera etapa es lo que anteriormente se le conocía como insuficiencia renal crónica. Es el estadio en la que la función renal está entre 59 y 30. Ya estamos bajando casi al 50% o menos la función renal. Allí las personas ya empiezan a tener algunos más síntomas. Ya no tienen esa capacidad de concentrar bien la orina. En lugar de ser tan amarilla, empiezan a verla más clara. A veces se levantan en la noche, por eso la concentración de la orina se hace en la noche. Y ustedes en la mañana cuando se levantan ven que la orina está bien concentrada. Pero si empiezan a ver que la orina en la mañana está media clara, y usted se levanta varias veces en la noche, significa que el riñón ya no tiene esa capacidad de concentración. No tengan miedo de decir, es que yo me levanto todas las noches. A lo mejor ustedes tienen esa costumbre, o duerme y tiene frío y se levanta por el frío. O la gente que tiene diabetes, por el azúcar muy alto, hace que la glucosa tan alta en la orina, hace que orinen muchas veces, que es uno de los datos de un enfermo que tiene diabetes. Pero si ustedes empiezan a notar que su orina empieza a aclarecerse, se toman la presión, está un poco alta, y se hace un examen de orina y ven que hay proteínas o sangre, o no hay nada, aunque esté el examen de orina completamente normal, pero la función renal esté baja, entonces ahí es cuando ustedes deben tener mucho más cuidado y evitar todos los tóxicos. Y aquí es una etapa de mucha vigilancia de tóxicos, porque mucha gente dice, van y le dan, tengo una infección y luego les dan antibióticos, antiinflamatorio, pero si usted sabe su función renal, le dice aquí, yo tengo mucho cuidado porque yo estoy en un estadio 3 y hasta en un estadio 1. Entonces eso ayuda al médico y a la persona a tener una buena cultura sobre la enfermedad renal. Y a no sumarle más con el medicamento, Es ¿no? interesante esa pregunta y respuesta. No sumarle más, sumar una cosa y otra y otra y otra. Si tengo todavía mucho sobrepeso, obesidad, bajarle. Si no controlo mi presión, como hay que ser más estricto. Si tengo problemas con el control del azúcar, nuevamente ser más estricto. Entonces eso ayuda mucho a que la enfermedad del riñón no se pierda. Recordemos que la enfermedad, el riñón tiene su edad, y después de los 40 empieza a perder 1% por año. Entonces estamos hablando que si el riñón tiene 100 o 120, en 60 años, de 40 más 60 serían 100. Entonces todavía tendrían 40% de función renal, que serían como un estadio 3. Acuérdense que el estadio 3 es 69 a 30. Entonces usted podría vivir con
con sus riñones pues toda la vida. Pero si alguien está perdiendo la función renal 3 o 4% por año, entonces algo está pasando. Y en esta etapa, bueno, no, todavía no, me decía fuera de la pausa que esto de la diálisis es ya en una etapa más avanzada. Vámonos por orden. Esa sería la número 3. Y que también se puede dar cuenta a través de un examen de orina. Pero de sangre también. Acuérdense, hay que tomar la urea y la creatinina para ver la función renal. Les voy a decir algo y tómenlo con mucha cultura. Hay un estudio que se llama creatinina. Esta creatinina, cuando le hacen estudio de creatinina en sangre, van a ver que dice 0.9, 0.8, 0.7 o 1.3. Si es una mujer y tiene creatinina de 1, ya tiene problemas. Si es un hombre, si tiene más de 1.2, ya tiene problemas. Entonces muchas veces ven los rangos y ustedes creen que los rangos hablan de normalidad. No, aquí es mucho más especializado este punto. Si la mujer tiene más de 1, ojo. Y si el hombre tiene más de 1.2, también ojo. Y enseguidita, ya cuando tengamos, después de una pausa, les voy a decir cómo pueden saber ustedes su función renal. Simplemente meterse unas fórmulas que son casi muy exactas, más de 90% exactas. Pero aún así, cuando vean su función renal y si la ven que está disminuida, pues ahora sí, inmediatamente acudir con la persona indicada. Ahorita que menciona los datos diferentes hombre y mujer, ¿se presenta más en algún género o es? No, la creatinina es mucho más alta en los hombres porque tienen más masa muscular, tienen más músculo. Y las mujeres tienen menos músculo y la creatinina está más baja. La proporción entre los hombres y las mujeres quizás sea más en hombres porque muchas veces son más obesos, más hipertensos y más diabéticos. Pero pues, la mujer después de los 50 se empareja la situación. Después de los 50 años la mujer quizás por ese estado de menopausia y empieza a tener más problemas en el control de estas situaciones. ¿Y eso es a través de un examen de sangre? Examen de sangre y de orina es lo ideal para esos. Combinarlos para darse cuenta, ¿no? Una química sanguínea y un examen de orina. Bien, ese sería el número 3. Vamos a continuar con el número 4, pero me gustaría recordar, doctor, aquí que llevo la cuenta, ¿qué porcentaje sería en el número 3 de la función? Es entre 59 y 30. 59 y 30. ¿En el número 2? El 2 es entre 29 y 15. 29 y 15 y 90. No, perdón, en la número 2 es 89, 60. 89, 60. Y en el estadio 1 más de 90. Muy bien, pues con esto nos quedamos. Al regreso de la pausa estaremos abordando ya las últimas 2 etapas que son, bueno, pues obviamente las más críticas. Estamos hablando de la insuficiencia renal. Estamos de regreso, esto es el programa Quiero Vivir del doctor Gilberto Priego. Soy Rosy Muñoz y bueno, pues el doctor ya estará con nosotros el día de mañana. Agradezco a David Villaseñor que en esta ocasión, bueno, pues para este programa está en los controles, al igual que Antonio Oregel. Jessica Orozco está en las líneas de teléfono. Y bueno, pues recordándote que también nos puedes escuchar a través de radiomujer.com.mx y un saludo a quienes nos escuchan en Austin, Texas, en el 95.1 de FM. Gracias por estar en sintonía de este programa médico. Esta mañana aprendiendo de verdad sobre las etapas de la insuficiencia renal, dándonos cuenta que desafortunadamente, bueno, pues sí es alto el rango de las personas que padecen de esta situación y que, bueno, pues también por desgracia muchas veces no lo sabemos hasta que ya está muy avanzada. De ahí la importancia de hablar de estas etapas y de darnos cuenta, sobre todo, como ya decía bien el doctor Benjamín Gómez Navarro, conocernos y a veces nos facilitan las fórmulas. Ahora sí que la tecnología, me gustaría mucho que nos compartiera esto que nos decía antes de irnos a la pausa, doctor. Sí, lo que quiero que quede muy claro no es dejarle la responsabilidad a ustedes. Sin embargo, muchas veces se hacen estudios las personas y guardan sus resultados. Y actualmente todos los pacientes que tenemos en el centro médico son pacientes trasplantados, muchos de ellos, y les enseñamos a ver cómo está su creatinina, su examen de orina, su presión arterial, para que ellos aprendan y de repente ya no se van del hospital, se van a otras partes o se va a otra ciudad y de repente van a otra ciudad y los encuentra un médico y dice, yo soy trasplantado, mi creatinina así, y les gusta a los médicos que sean cultos las personas en cuanto a lo que sea.
Nunca he visto unas personas tan cultas como los diabéticos. Saben cuántas calorías tiene una papa, una cebolla, esto, y, o sea, es impresionante. Entonces, lo mismo aquí. Entonces, ustedes cuando se realizan sus estudios y los tienen por ahí a la mano, vean la creatinina, se expresa por mg/dl, significa miligramos por decilitro. Pero ustedes observen cuánta creatinina tienen, si tienen menos de 1 o más de 1. Y entonces se van a meter al sitio web, se llama Google, que todo el mundo conoce. Y ahí en Google, en el espacio, se va a poner con mayúsculas CKD, C de casa, K de kilo y D de Damián, y le ponen un guión y le ponen fórmula. CKD-EPI, CKD guión, y lo ponen un guión y después una E, una P y una I. CKD-EPI significa epidemiología de la enfermedad renal crónica. Y después le ponen fórmula. Le ponen enter y va a venir 5 espacios. Uno va a decir qué edad tiene usted. La otra es si es hombre o es mujer. Tercero, le va a pedir que le pongan la creatinina. Y abajo le van a poner qué raza es. Y ahí en la raza se va a dividir en 2. Si es raza negra o cualquier otra raza. Pues lo más seguro es que seamos de otra raza, la mayoría. Y ya que termina eso, y ahora sí le ponen enter. Y les va a salir y se va a abrir una paginita y les va a decir cuánta función renal tienen. Ya que ven la función renal, ustedes ya dicen, yo estoy en estadio 1, estadio 2, estadio 3, o estadio 4, o menos, o un estadio 5, que es el avanzado. Y de esta manera pueden avanzar mucho en cuanto al diagnóstico o tratamiento, ¿verdad? Sí, cuando ven esto ya no solamente ya ustedes saben si están en estadio 1 y su examen de orina es normal, pues van bien, ¿verdad? Si están en estadio 2 y están bajos y ven que y hay proteínas en la orina, pues yo creo que deben de acudir con su médico en ese momento. Sí, porque lo decíamos, que de repente por alguna extraña razón, pues no presenta los síntomas comunes, ¿no? Y están danzando con médicos y sintiéndose mal y tardan mucho en eso, ¿no, doctor? Sí, cuando llega a una persona con un riñón de 6 o 7 centímetros o menos, pues la persona por lo menos tiene 17 años o 10 o 15 años enfermo. O sea, es muy lento, a excepción de aquellas enfermedades que ya mencionamos. Entonces es muy lento. Entonces eso habla que uno debe por lo menos llevar cierto control. Claro. Como cuando se hace un estudio del azúcar, por decir un ejemplo. Ahora, la etapa número 4. La etapa número 4, que es cuando está la función renal entre 29 y 15%, o 29 mililitros por minuto, o a 15. Es en el estadio 4, las cosas ya empiezan a cambiar un poquito. Las personas a veces dejan de hacer sus actividades físicas. A lo mejor iba a correr 3 veces por semana y dice, pues como que me siento cansado, ya nomás voy 2 veces, o que se aventaba un partido de fútbol completo, no, sabes que nomás medio tiempo, o subía las escaleras con mucha facilidad y ya baja, posiblemente sea por anemia los datos, porque el riñón produce una sustancia que se llama eritropoyetina y esa llega a los huesos y produce los eritrocitos. Entonces uno de los datos empieza a ver anemia. Las proteínas pueden seguir estando en la orina y aparte empiezan a levantarse más veces en la noche y empiezan ustedes a ver que la orina está más clara o su capacidad de concentración no era la misma que antes. Recuerden que esos son síntomas que ojalá que todos los tuvieran, porque por lo menos podríamos saberlo, pero recuerden otra vez, muchos de ellos no lo presentan. Estamos hablando que solamente un 15% en este estadio podían presentar síntomas, solo el 15%. ¿Y son personas que también presentan, que están hinchadas? Si están tirando muchas proteínas, y eso sí, si no tiran nada, hay gente que no se hincha y es todavía mucho más silenciosa. La gente que se empieza a hinchar, pues es un dato de que hay algo. Entonces también se cae aquí como en la cuestión popular, ¿no? De no estás hinchado, no te pasa nada. Así, eso es muy buena observación. El orinar en cantidades normales no significa que no estés enfermo del riñón. Hasta un 30% de las enfermedades tienen diuresis o orina normal, orinas 1,5 litros. Dice, no, porque voy a ir con el doctor, yo orino 1,5 litros diario. Es muy común, más que lo que uno piensa en esta enfermedad. O sea, es muy común que tenga una función renal, una diuresis normal. Y entonces eso, ojo, mucho ojo. Pero se van a dar cuenta que empiezan a orinar más de noche que de día. Se empieza a invertir el orinar. Eso es un dato. Entonces, el orinar normal y no doler los riñones no es igual que no esté enfermo del riñón. Tengan mucho cuidado con eso.
Ok, entonces aquí estamos ya en la 4 y que aquí ya se sentiría algo más físico de manera general, ¿no? Ya cada caso pues será muy particular, Claro. pero de manera general se puede sentir uno como este cansancio y si uno está cansado, pues es señal de que algo no anda bien, ¿no? Sí, que bajó un poquito la pila, dicen, entonces posiblemente, pero a todos nos baja la pila, pero que la pila esté bajita ya 3, 4 semanas, un mes, y luego empiezan a orinar de noche, y empiezan a veces que se hinchan y luego se deshinchan, y esto y lo otro, y le echan la culpa de que, comí poquita sal el día de ayer, o porque me senté más Ese del es tiempo. otro mito, ¿verdad? Esto de la sal, ¿no? Sí, el de la sal, generalmente las personas que sí se hinchan y comen sal se hinchan mucho, pero a veces estas personas que orinan normal, a veces comen sal normal, no les pasa nada, para que tengan cuidado. Pero y no quiero que suspendan la sal, a excepción que estén muy hinchados, pero hay gente que en lugar de comer sal de casa, cambian sustitutos de sal. En sustitutos de sal es cloruro de potasio. Potasio es muy peligroso en los que están en estadio 4. Muy peligroso porque eso se intoxica el corazón. Y entonces puede tener un problema serio a nivel cardíaco. Entonces, cloruro de potasio. Tiene potasio en lugar de sodio. Estos sustitutos del sodio o de la sal común. Entonces no anden cambiando sustitutos a excepción que tengan indicación médica y generalmente lo hacen en el estadio 1, estadio 2 para los que son hipertensos. En lugar de comer sal, pues dale un sustituto de la sal. Entonces ellos no pasaría nada. Pero los que están en el estadio 3, 4 y 5 no es bueno dar sustitutos del sodio o del sal. Llegamos a la última etapa. El estadio 5 es la parte más avanzada, y ahí se le conoce como insuficiencia renal crónica avanzada. O sea, eso significa que ya la función renal es menos del 15%, y la realidad en nuestro país es que de 7 de cada 10 jóvenes menos de 25 años, 7 de cada 10 menos de 25 años llegan ese día con ese estadio y llegan ese día pidiendo la diálisis. Ese día llegan y ese mismo día ocupan diálisis. Les hacen los estudios, las creatininas siempre están más de 8 o 10. Acuérdense que es 1 en los hombres, y llegan con 8 o 10, significa que por lo menos tienen menos del 10% de la función renal. Y llegan a veces en malas condiciones, que ya los habían visto pálidos, alguien por ahí lo te veo pálido, y en casa no se detecta porque como lo ves diario, no te das cuenta del cambio, pero cuando alguien te dice, oye, te ves pálido, caray, entonces te tomas una biometría hemática o ves que la hemoglobina está baja, lo normal es 13, 14 en los jóvenes, y de repente llegan con 7 o 8, y las mujeres igual, con menos de 8, y luego ahora sí se notan hinchados, muy cansados, a veces tienen náuseas, en la mañana despiertan, les da asco a los alimentos, huelen algo y no quieren comer, empiezan a bajar de peso. Ojo, eso ya es una enfermedad muy avanzada. Y entonces ahora sí empieza a haber muchos síntomas, pero vean, hasta que tienes menos del 15% es cuando se expresa la enfermedad. Pero qué nivel de aguantar de muchas personas, ¿no? Al grado de llegar un joven de 25 años a la etapa número 5. Vamos a la pausa, doctor, ¿le parece? Y al regreso hablamos más de esta etapa, qué es lo que se hace, cuál es el tratamiento a seguir. Estamos hablando esta mañana con el doctor Benjamín Gómez Navarro, jefe de nefrología del Centro Médico de Occidente, sobre la insuficiencia renal. Ya estamos de regreso hablando pues en la última parte sobre las etapas de la insuficiencia renal. Ojalá que nos hayas acompañado desde el principio, porque pues el doctor Benjamín González nos ha dado una excelente clase de cómo saber estas etapas y conocernos, sobre todo. Lo más importante, el hecho de que no presentes una situación, un dolor, algo más físico, no quiere decir que no puedas presentar cierta enfermedad. En esta mañana hablando de la insuficiencia renal, pero también pues no caer en esto del pánico, ¿no? Y al momento de me siento cansado, bien como dice el doctor, de repente todos tenemos un día o una semana que estamos agotados por exceso de trabajo, ¿no? Entonces tomar como las precauciones, hacerse el examen tanto de orina como de sangre, y a través de esta fórmula que ya nos decía en el otro bloque, bueno, pues también le podemos ir avanzando y llegar ya casi como con el médico, ¿no? Mire, doctor, yo esto, porque pues ya aprendí un poquito más, y le van ganando ahora sí que tiempo al tiempo. Pero quienes no lo hicieron y están ya en la etapa 5, que repetimos el dato, 7 de cada 10 jóvenes de 25 años o menores
¿no? De 25 años, bueno, llegan ya en fase 5, es decir, que ya no se puede revertir, ¿no? Así es, eso es lo más lamentable. ¿Y por qué pasa esto? Por la falta de prevención, ¿no? Entonces voy a poner un ejemplo. Japón hace muchos años detectó que la principal causa de su enfermedad renal eran estos jóvenes. Entonces ellos de manera obligatoria cuando entran a la primaria, a la secundaria, a la prepa, a la facultad y a un trabajo de obligación tiene que hacer el estudio. O sea, nadie puede entrar si no está el estudio realizado, tanto el de sangre como el de orina. Y con eso han abatido el 70% de los pacientes. Imagínense que podamos en México abatir el 70%. Y aquí nos exige. Y aquí no es parte de la educación que debería de ser, así como ahora en los libros ya empiezan a hablar de no haz mucho azúcar, no, cuidado con estas bebidas para evitar la obesidad y la diabetes, también se tendría que hablar de este tema. Entonces ahora los enfermos ya llegan en un estadio 5 muy avanzado, ahora sí tienen síntomas, aún así niegan la enfermedad y buscan terapias alternativas. Es muy peligroso las terapias alternativas, aunque son buenas en algunos aspectos de la homeopatía. Por ejemplo, hay gente que tiene gripas o algo que se puede, alergenos, entonces a lo mejor ahí tienen ellos muy buenos, pero en esta enfermedad ya tienes un ultrasonido, tus riñones miden de 7 centímetros, ya el riñón perdió su forma y su figura y sus características y tienes hemoglobina de 7. Tu urea y tu creatinina están muy elevadas. Tienes que recibir tratamiento. Y si no te recibes tratamiento, pues el desenlace va a ser difícil. ¿En qué consiste el tratamiento? El tratamiento consiste en buscar la causa en ese momento, tratar de eliminar los tóxicos que sean posibles, bajarles una dieta de proteínas. Desde el estadio 3 se puede ser una dieta baja en proteínas o más bien de 0.8 que puede ser casi una dieta normal, pero la gente come demasiadas proteínas. Entonces con 0.8 gramos por kilogramo de peso y ciertas características, bajarle la grasa y todo eso y empezar a hacer más ejercicio, la gente sigue haciendo ejercicio. Con eso se podía saber hasta cómo va a evolucionar la enfermedad. Si requiere un medicamento de más, así como algún tóxico, un inmunosupresor, tendrá que recibirlo. Pero los que ya están en estadio 5 y ya no se puede hacer más que la diálisis es lo que sigue. ¿Qué es esto de la diálisis? Es un intercambio de líquidos que mantiene una solución y tratar de sacarle los tóxicos al enfermo, que es la urea, la creatinina y algunas otras sustancias. Y con eso empiezan a mejorar. Y empieza a mejorar su hemoglobina. Hay que a veces darles alguna sustancia que se llama eritropoyetina para que mejore su hemoglobina. Y empiezan a mejorar, controlar su presión arterial. Y ya cuando están en diálisis, su dieta puede ser prácticamente normal. Y al ser una dieta normal, pues ahora sí, tratar de que estén en diálisis un tiempo y ya estar viendo la posibilidad de un trasplante, ¿verdad? Sí, era lo que le iba a comentar, porque no se puede revertir, ¿no? Ir de regreso ya como en otras, a lo mejor etapas, o mantenerse. Sí, ya en estadio 5 ya está muy pegadito a necesitar diálisis. Pero la gente desde el estadio 3 dice, es que voy a diálisis. No se preocupen, estadio 3 con un buen cuidado tardaría muchos años. Acuérdense que lo que les estoy diciendo, que cuando ven un riñón de 7 centímetros y ya tiene menos de 15% de la función renal, por lo menos tuvo 5 o 7 años enfermo ya. Ahora, esto de la diálisis, también existen muchos mitos, ¿no? Sí, la gente le tiene miedo a la diálisis y eso es razonable, pero sin embargo dice no quiero diálisis y que mi papá no quiere diálisis y no acepta la diálisis, tiene todo su derecho, pero cuando ya están tan graves los llevan ya prácticamente a fallecer al hospital y les empiezan la diálisis y fallece al día siguiente o durante el procedimiento. Y es que la diálisis no fue la diálisis, es el estado en que llega ya el enfermo. Llegan pacientes con menos del 1% de función renal, menos del 1, no digamos que en 15, que todavía manejable, pero ya cuando llegan menos de 3%, pues ya no solamente son tóxicos, son ácidos, la anemia está muy grave, llegan con sangrados, la coagulación está muy afectada, no se pueden poner a veces los catéteres porque están sangrando de las encías, o sea, ya está muy avanzado el problema. Entonces, ¿se puede tener, digamos, una calidad de vida estable con la diálisis? Sí, se puede tener una calidad de vida exactamente como usted lo menciona, estable. Si se hace una buena diálisis y le funciona bien esa diálisis, esa persona puede estar en sus diálisis, puede seguir haciendo sus actividades. Afortunadamente, la gente ha observado esto, los niños y los jóvenes. Los jóvenes que trabajan o estudian, los niños se les da un tipo de diálisis peritoneal en la que se les ofrece una máquina y esa máquina trabaja de noche.
haciendo sus diálisis, se le pone un catéter en el abdomen y hace sus intercambios, y el día siguiente en la mañana el niño lo desconecta y se va a la escuela y la gente se va a su trabajo. Entonces, sí, estas lo hacen a través de una diálisis peritoneal automatizadas. Es una máquina que de manera automática hace todas las funciones. Y la otra es hemodiálisis. La hemodiálisis, pues, hay que poner un catéter en algún lugar donde hay un vaso sanguíneo aceptable para poder sacar la sangre donde están los tóxicos. Pasa por una máquina que tiene un filtro, lo combina con agua y con sustancias que requiere el enfermo, y las que no son tóxicas pues no la tiene ese agua, y se sale el tóxico y se ve. Cuando uno anteriormente eran unas tinas, las que se veía entraba, era pura agua limpia, y al final era pura agua amarilla y olía a urea, o sea, urea es el olor de la orina, y olía a puro orín. Entonces esto ha cambiado, ahora son máquinas mucho más automatizadas, con muchísimas alarmas para mayor seguridad del enfermo, y son 3 o 4 horas 3 veces a la semana. Y ahí en el Centro Médico de Occidente, bueno, pues pueden quienes tengan, ¿no?, el Seguro Social, acercarse y realizarles este tratamiento. En el Centro Médico tenemos solamente hemodiálisis, pero en los otros hospitales de zona es muchísima diálisis peritoneal. No sé, serán cerca de 4,000 pacientes en Guadalajara. Y en el Civil también, Hospital Civil, en el ISSSTE, en muchísimos lugares donde se tienen los accesos para hacer la diálisis. Estamos, lo decía en el corte, en un lugar alto en el estado, ¿verdad? Sí, así es. Jalisco, a través de una base de datos que se llama Red Hal, y en Morelos, que también tiene una base de datos que es lamentable que no se tenga en todo el país, pero esos dos lugares expresan sus números a nivel mundial, al UCRDS, que se llama Registro de Datos de Estados Unidos, y Jalisco tiene el primer lugar de pacientes nuevos en diálisis por diabetes, y Morelos tiene el primer lugar de pacientes nuevos en diálisis por millón de habitantes en el mundo. Después de la diálisis viene lo del trasplante. Y cuando ya el paciente está en diálisis, ya que se reajusta el paciente, pues deben de pedir los mismos enfermos o el mismo médico, si no lo hace el médico, pues de los mismos enfermos o la familia, que la posibilidad de un trasplante. En México son muy solidarios los familiares, ¿no? Es impresionante cómo los hermanos, los padres quieren donar al enfermo y donan. O sea, es impresionante. Jalisco tiene un alto nivel de trasplantes, y durante muchos años, y nomás en 1 año o 2 años, hemos tenido el segundo lugar a nivel mundial, pero Jalisco tiene el primer lugar por millón de habitantes Sé que la mayoría son de donador vivo, pero pues no importaría mucho, porque el paciente se llega a trasplantar cadáver y ya empieza a ver más, pero donador vivo es impresionante. Jalisco, la respuesta que se tiene. Pero ojo, se puede prevenir, ¿no? Siempre va a ser menor el costo, el tiempo, lo emocional, todo con la prevención, doctor. Sí, un ejemplo es Japón. El otro es Italia, el otro es Bolivia. Bolivia, de los más promotores de la prevención de la enfermedad renal. Entonces, todo el mundo debe tener un examen de orina. Es que yo nunca he ido a un médico en 20 años, estoy muy feliz. No, ¿cuántas veces has hecho el estudio? Pues, hasta una vez, no te pasa nada. Con eso nos quedamos, doctor. ¿Algún teléfono? Sí. El teléfono es el 333. Sí. 157-6068. 157-6068. Muchas gracias, doctor. Gracias por hablar esta mañana de las etapas de la insuficiencia renal, y lo tendremos de nueva cuenta en el programa con otro tema. Sí, gracias. Felicidades a todos, y prevención número 1. Gracias, David Villaseñor. Soy Rosy Muñoz. Mañana en punto a las 8 te espera el doctor Gilberto Priego con otro tema más de salud.